Hablábamos acerca de la preocupación que tenemos y hemos desarrollado durante el transcurso de este año y también el año pasado acerca de problemáticas de esta sociedad y que nos concierne a todos porque atacan de alguna forma a nuestros niños, como es el caso de consumo de drogas, como es el caso de suicidios de niños y jóvenes. Y hablábamos acerca de una fundación que de alguna forma está intentando crear una red de contención para ellos. Estamos aquí en nuestros estudios con la licenciada Lucrecia Miller de la Fundación Papis. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sigue preocupando este tema, ¿no? Sobre todo el tema de la falta de contención de los chicos en algunos casos. Fundamentalmente creo que lo que preocupa es el estado de vulnerabilidad de los niños, de la infancia en general, ¿no? Que entre otras cosas, cuando hay niños que crecen en estas condiciones y son sometidos sistemáticamente a distintos tipos de causas que están minando su integridad y su desarrollo, indudablemente que tenemos los índices no solamente de consumo de sustancias, el clima de violencia en general en la que los chicos están viviendo y son víctimas de ellos. Estos días estamos transitando una conmoción a nivel nacional porque de nuevo se ponen en el tapete estos niños indefensos que están insertos en condiciones que le desencadenan incluso la muerte, ¿no? Y dentro de estos factores de riesgo, como nosotros los llamamos, está lamentablemente el incremento en el índice de suicidios de niños y de adolescentes y jóvenes, ¿no? Licenciada, ¿qué fue lo que falló en todo este tiempo para que hoy tengamos que lamentar este tipo de situaciones donde realmente se ven situaciones desbordantes? Yo ayer estaba escuchando, o esta mañana, un informe de la doctora Gallos Martínez del Poder Judicial de la Oficina de Violencia Familiar, y indudablemente ella daba un panorama de un incremento enorme de la afluencia de casos de violencia doméstica a la órbita de la justicia. Y lamentablemente, por más buenas intenciones y esfuerzos que se están haciendo en esa área, obviamente constituye como el último escalón de una cadena que ya después no tiene ninguna alternativa, porque después de un juez que dirime en una cuestión de violencia no hay ninguna otra instancia. ¿Y qué es lo que pone de manifiesto a mi entender? Entiendo que la ley de violencia familiar ha sido, vuelvo a decir, un instrumento útil, pero en este momento se encuentra totalmente desbordada la capacidad de contención de esas situaciones, y lo que pone en evidencia es la falta de regulación de situaciones de violencia en instancias preliminares a la recurrencia a un juez o a una instancia judicial. Es decir, entiendo que esto que vos hablabas de una red de contención, que esto fue una realidad en un determinado momento en la historia de Papis, que nosotros logramos constituir una red inmensa de contención y disminuimos la judicialización de las situaciones de violencia, es porque instrumentamos a todas las instancias que tienen contacto habitual y a donde se desenvuelve la vida cotidiana, para que pudieran empezar como a actuar y a resolver y a regular situaciones de violencia de manera tal que no todos los casos confluían en la instancia judicial. Entonces creo que el incremento de la violencia requiere obviamente un sistema de contención mucho más expeditivo y efectivo que involucre a todas las áreas de la sociedad, tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto. ¿Qué papel ¿no? tiene la escuela en todo esto? Decisivo. Nosotros desde que estamos trabajando como capacitadores avalados por el Ministerio de Educación, porque desde hace 4 años nosotros ya venimos formando sistemáticamente a través de cursos de capacitación, nosotros creemos que hay niveles que son muy decisorios dentro de la sociedad, entre los cuales está la escuela como un agente de detección y de modificación, porque a veces es como que le damos solamente las atribuciones de detectar, pero creo
que docentes bien capacitados, con herramientas para enfrentar estas nuevas patologías del siglo que cursamos, de la posmodernidad, como se les llama, de la cual la violencia es el máximo exponente, una violencia tanto para afuera como para adentro, como es el suicidio, ¿no? Piensen ustedes que el suicidio no es otra cosa que violencia volcada hacia adentro. Entonces nosotros en nuestras capacitaciones lo que damos son herramientas, estrategias, ayudar a que el docente se vuelva a posicionar en un lugar ejecutivo de una presencia activa y efectiva para él mismo, desde su quehacer profesional, desde su función, pueda ir como operando sobre las circunstancias para ir obrando como un mecanismo de contención. También hemos visualizado la posibilidad de brindar esta misma capacitación a los mediadores, porque creemos que esta figura que se ha creado, esta función tan decisoria que es la de un mediador, tiene que tener herramientas también para poder, más allá de la competencia para la cual se ha formado, agregarle estas otras perspectivas, producto, vuelvo a decir, de estas patologías de la posmodernidad, para que operen desde un lugar tan estratégico y decisorio como es la de un mediador, precisamente en, reitero, en operar para regular y para transformar y para disminuir los niveles de violencia que hay en la sociedad. No nos olvidemos que un mediador interviene en situaciones de crisis, con lo cual la crisis es lo que sume a las personas hoy en una situación de extrema angustia, de desesperanza, que las conduce, entre otras cosas, al consumo de sustancias como una manera de liberarse de ese malestar que genera esta tensión en la que se vive, y que algunas personas, por sus condiciones personales, están como en menor condición de poder afrontar estas situaciones de la realidad, ¿no? Licenciada, muchas patologías por abordar, ¿no? Hoy nos dan a conocer públicamente que Salta lidera el índice de femicidios, donde obviamente las mujeres son las víctimas. La cadena social, la crisis, termina en la mujer, empieza en el niño. ¿Qué es lo que usted visualiza? Y los niños dependen de un contexto para garantizar su vida, ¿no? Tanto su vida como su destrucción. Estamos, reitero, en estos días viendo estos casos tremendos de niños que resultan muertos en contextos que no los han podido proteger lo suficiente, ¿no? Cuando no son los mismos contextos familiares los que desencadenan situaciones, provocan situaciones que llevan, entre otras cosas, a estos crímenes contra niños, lo cual da la muestra de que hay una sociedad cada vez menos preocupada en resguardar a la infancia. Es decir, cuando los niños se mueren por causas que no son las causas, generalmente uno no espera que un niño muera, ¿verdad? Lo asocia, igual que con la adolescencia, con el momento de mayor plenitud vital, ¿no? Entonces, realmente que un niño resulte muerto en condiciones violentas, ustedes saben que la muerte por suicidio está en este momento encabezando las causas por muerte por violencia, mucho más que las enfermedades. O sea, hoy se mueren más niños por suicidio o víctimas de violencia que por cuestiones relacionadas con una patología o un trastorno de salud, ¿no? ¿Y se da caso de niños que son violentados que llegan al suicidio? Por supuesto. Si una de las causas justamente es estos niños que son vulnerados, tenemos que aclarar lo siguiente: a veces se piensa que un niño toma la decisión de matarse, o un adolescente, y nosotros lo que tratamos de educar a la comunidad es que en realidad no se busca morir, en realidad lo que se busca es salir de una situación de angustia, de una situación de gran desesperanza donde no se vislumbra una alternativa de salida, y eso es una carga demasiado pesada. Y bueno, lamentablemente es esto del suicidio, pero por otro lado, así como vos mencionabas, que Salta estaba entre las provincias que van encabezando los casos de violencia contra la mujer, tenemos que decir que lamentablemente a nivel nacional, Salta está también en las provincias que estamos encabezando los suicidios en niños y en adolescentes. Yo acabo de volver del 8º Congreso Nacional que hacemos todos los años, los que estamos integrando la Red Argentina de Suicidología,
Y efectivamente hemos convenido durante en estas deliberaciones del Congreso en la necesidad de instalar en los gobiernos y en las comunidades en las cuales nosotros nos estamos desenvolviendo, porque gracias a Dios la Red Hoy la integran miles de organizaciones que están canalizando, ¿no?, series de acciones, que por ahí lo que advertimos es que las ONG es como que nos hemos hecho cargo de pronto de hacer visible este tema de los suicidios y profundizar las medidas de prevención, no en forma aisladas y solitarias. Nosotros procuramos integrarnos a las acciones que llevan a cabo los estados, obviamente, pero bueno, en algunos puntos por ahí los tenemos que encarar un poco solitariamente, porque todavía advertimos que no hay una política en torno al tema de la prevención del suicidio. Usted sabe que hay a nivel nacional un plan que ha sido elaborado por expertos durante 2 años y que ha sido redondeado, trabajado muy cuidadosamente, y sin embargo está allí suspendido en vaya a saber qué instancia y no aplicado, que eso sería realmente un aporte muy grande para abordar una problemática de tamaña dimensión, ¿no? Periodísticamente nos consta, ¿no?, el trabajo que hace la Fundación, pero hace falta más, y esta ayuda por parte del Estado. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿No tienen una subvención? A pesar de las solicitudes reiteradas que hemos formulado y que hemos cumplido con todos los requerimientos que nos han hecho, tanto es que tenemos nuestro número, nuestros papeles jurídicos en orden, nuestros balances en orden, nos han dicho que teníamos que obtener un número de organización no gubernamental, hemos cumplido con todos los requerimientos, pero inexplicablemente no tenemos una ayuda, y ahora hemos estado justamente negociando el tema del 135, que es el número gratuito de asistencia al suicida, que existe por una convención a nivel nacional, el 135 como línea gratuita. En el interín nos ha comunicado Telecom que esa línea gratuita estaba en poder de la policía de la provincia. Hemos hecho todas las gestiones posibles para poder obtener, porque esa línea estaba sin operarse. O sea, la tenían, pero no la usaban, y la gente llamaba y nadie contestaba, con lo grave que eso significa. Nosotros los hemos hecho caer en cuenta que tenían ellos el 135, y lamentablemente no nos van a ceder la línea gratuita. Entonces tenemos un nuevo problema. ¿Quién la está usando entonces? Nadie, por ahora nadie. Me temo que a partir de nuestra advertencia, porque nosotros le hemos dicho, si no la ceden a la línea, pónganla en operación ustedes, pero alguien tiene que atender esa línea. Entonces nos vemos frente a un nuevo obstáculo, porque nosotros estamos ya capacitando desde hace una semana a voluntarios para hacer la línea de atención gratuita al suicida. Van a poner un número cualquiera, sin usar el 135. Y nosotros nos vemos obligados, porque de nuevo tenemos esta falta de colaboración. ¿Y a qué se debe, licenciada, esta resistencia a colaborar? No creo que sea solamente a nosotros. En realidad, cuando nosotros nos encontramos entre ONGs, siempre comentamos un poco lo dificultoso que nos resulta, ¿no? ¿Qué cantidad de profesionales trabajan en PAPIS? En este momento tenemos un grupo de gente que oscilará alrededor entre capacitadores y profesionales. Seremos unas 10 personas aproximadamente. ¿Todos ad honorem? Excepto los capacitadores que pueden entrar en un curso. Por eso nosotros damos cursos reconocidos por el Ministerio con puntaje, porque es nuestra única manera de subvencionar estas actividades, que en su mayoría yo no cobro ningún sueldo, mis profesionales tampoco, o sea que somos gente que realmente estamos haciendo esto por un profundo sentido comunitario y de servicio. Entonces, ahora nosotros tenemos este nuevo problema, porque vamos a tener que mantener una línea 0800, porque nosotros no vamos a dejar de prestar este servicio a la comunidad. Entonces, en verdad, no es fácil avanzar en esto. Marcela conoce, porque ella estuvo en los orígenes, cuando te acuerdas que acontecieron estos suicidios en Barrio 20 de Junio, sí. Vos hiciste una crónica que aparece en este libro que he publicado recientemente, donde desde esa impotencia de la comunidad frente a hechos que no entendía,
nosotros creo que hemos logrado avanzar en el sentido de crear una conciencia social en torno a la problemática que tenemos, no como con un afán de alarmar a la gente, sino de fortalecerla dándole herramientas para que sepan reconocer precozmente. Exactamente, esas herramientas que necesita el papá o la mamá, esas señales que por allí los papás somos los últimos en detectar, ¿cuáles son? El suicidio es un proceso, no es un acto que acontece de un momento para otro. Yo no puedo poner un tiempo, pero sí tiene una trayectoria, digamos, que si uno no interviene en ese interín, obviamente termina en una situación a veces sin retorno, porque no hay que olvidar que las estadísticas muy insuficientes que tenemos en el medio, porque hay de cada área un subregistro, recién escuchaba a la persona que me antecedió que hablaba de los subregistros. En el tema del suicidio pasa lo mismo, porque es una cuestión que socialmente está como oculta, de lo cual no hay que hablar. Entonces, indudablemente, no tenemos una dimensión real, excepto la sensación que todos los días, porque nos comentan, porque nos vienen a informar acerca de nuevos episodios, ustedes mismos, la prensa, sacan el tema. Entonces, nosotros partimos de la base de que el suicidio es previsible y prevenible. O sea, que si uno en ese acontecer que puede conducir a una muerte, vamos viendo que hay como pasos. Primero, nosotros enseñamos a que hay una persona que se enfrenta con las vicisitudes propias de la vida, es un problema el que tiene. Cuando no tiene la posibilidad de ir resolviendo esa situación, se va convirtiendo en una situación conflictiva para él, que ya de alguna manera es como que va estrechando las alternativas de poder encontrar vías de solución y incurre en una crisis, y durante ese camino uno va pudiendo, a través de indicadores, ir advirtiendo el nivel de riesgo que existe suicida en ese acontecer. Cuando estamos todavía en el plano de los problemas, de los conflictos, y aún cuando está en crisis una persona, tenemos todavía oportunidad para maniobrar, porque si eso sigue su camino, empiezan a aparecer las ideas. ¿Y qué pasa si yo desaparezco de este escenario que no lo soporto, que no puedo vivir, y ya estoy de alguna manera como abarcado completamente por una situación que me impide encontrar en mí recursos para poder resolverlo? Licenciada, disculpe que le interrumpa. ¿El entorno de un suicida advierte estos síntomas como para realmente llegar a tiempo? En muchos casos no. ¿Y sabes dónde lo vemos nosotros? En un momento que se llama posvención, que es el que es la intervención a posteriori de una muerte por suicidio. Donde estudian y ven que era previsible. Era absolutamente. Nosotros reconstruimos, es decir, es tan clarito, y los indicadores son desde cambios notorios emocionales, el aislamiento de la persona es muy notorio, tanto el chico como el adulto que está en un proceso suicida. Hay de alguna manera como una desconexión acerca de las cosas que son habituales, y hay algunos mensajes hasta directos que a veces se pasan por alto, como pueden ser manifestaciones expresas, pero ¿qué pasa? Hay una serie de mitos dentro de la sociedad que el que dice que se va a suicidar no lo va a hacer. Entonces, las personas que están en el contexto, ¿por qué golpea tan fuerte un suicidio? Porque todo el mundo se queda con la sensación de cómo yo no vi a tiempo, cómo yo no lo impedí. Entonces, nuestra acción desde hace 10 años que venimos sistemáticamente instalando el tema del suicidio en nuestra comunidad es, reitero, para justamente dar herramientas para que docentes, para que padres, para que gente de la salud, porque el hecho de que esté operando un sistema de salud a veces nos pasa que no tienen una capacitación específica para abordar los temas de suicidio. Licenciada Lucrecia Miller, esto da para hablar mucho, así que la estaremos invitando próximamente y le agradecemos su participación. A ustedes por permitirme llegar a la comunidad. Bueno, nosotros nos quedamos con esto, ¿no? Llegar a tiempo para después no tener un sabor amargo. Nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.